Sus tacones golpeaban con ritmo acompasado los escalones de mármol de la oficina principal de la cadena de joyerías Valverde. Adelaida subió sin prisas, deslizando habitualmente los dedos por la fría barandilla. El sol de la mañana, que entraba por las vidrieras, esparcía reflejos multicolores por las paredes, como joyas en los escaparates de sus tiendas. El amplio despacho la saludaba con el silencio y la ligera fragancia de las rosas recién cortadas. Cada mañana, el jardinero traía un ramo nuevo. Los capullos blancos del jarrón de cristal parecían inanimados, demasiado perfectos. Adelaida se hundió en un sillón de cuero, ajustando los pliegues de su vestido azul oscuro. Sobre el escritorio había un montón de papeles que requerían su firma. 20 años atrás, nunca había imaginado que llegaría a ser propietaria de la mayor cadena de joyerías de la región. Después de la muerte de sus padres, solo le quedaba un viejo apellido y una pequeña tienda en la esquina de la plaza de Santo Domingo. Llamaron a la puerta. Carmen, su secretaria personal, apareció en el umbral, una mujer menuda de mirada atenta y labios apretados. «Señora Valverde, han llegado los documentos del banco. Se requiere su firma para confirmar una transferencia importante». Adelaida frunció el ceño. «¿Qué transferencia? No recuerdo ninguna transacción importante esta semana». «El importe es importante, 2 millones de euros. La transferencia tiene fecha de ayer». Algo tembló en su interior, pero por fuera Adelaida permaneció imperturbable. Extendió la mano para coger la carpeta que había traído Carmen. El papeleo era impecable, todas las firmas, los sellos, las fechas, pero ella sabía que no había firmado nada de eso. Sus ojos vieron el nombre de la destinataria, Isabel Prado. Un nombre desconocido. El destino del pago decía: «Compra de propiedad, Villa Miramar». «Carmen, deja los documentos. Quiero estudiarlos detenidamente». Cuando la puerta se cerró tras la secretaria, Adelaida se reclinó en su silla. Miraba las rosas, pero veía otra cosa. La cara de su marido esta mañana. Fernando estaba inusualmente animado, bromeando durante el desayuno, hablando de algún pequeño incidente en el banco. Y luego, cuando se iba, de repente la besó en la mejilla, algo que no había hecho en muchos meses. Le vinieron a la mente otros detalles. Las frecuentes llegadas tarde del trabajo, el nuevo perfume que olía ligeramente a sus camisas, las extrañas conversaciones telefónicas que prefería mantener en el jardín. Todo formaba una imagen que ella se negaba a ver. Adelaida sacó su teléfono y marcó el número de Diego Mendoza. El jefe de contabilidad del banco donde trabajaba su marido era amigo de la familia desde hacía años. Fue él quien una vez la ayudó a conseguir un préstamo para un negocio, creyendo en una chica inexperta con planes ambiciosos. «Diego, tenemos que vernos. Hoy mismo». Había una nota de acero en su voz. «¿Pasa algo, Adelaida?» «Tal vez. Estaré en Casablanca esta noche a las 8». Colgó el teléfono y volvió a coger los papeles. 2 millones de euros era más o menos el precio de un chalet en una zona prestigiosa de la costa. El barrio de Miramar era famoso por sus lujosas mansiones con vistas al mar. Allí era donde ella y Fernando habían soñado alguna vez con comprar una casa. Pero entonces ella decidió invertir en el desarrollo de negocios en lugar de en propiedades. Al otro lado de la ventana sonaban las campanas de la iglesia. La catedral de Santa Ana tocaba a mediodía. Las campanas habían servido para dar la hora durante los últimos 300 años. Adelaida se asomó a la ventana. Abajo bullía la vida. Turistas con cámaras, lugareños apresurados en sus quehaceres, músicos callejeros. Altafuente era un pueblo donde todos se conocían, donde las noticias viajaban a la velocidad de la luz, donde la reputación significaba más que el dinero. Recordó cómo había conocido a Fernando. Había sido aquí, en el centro de la ciudad, hacía 12 años. Él acababa de ascender en el banco. Ella acababa de abrir una segunda tienda. Un hombre guapo y seguro de sí mismo, la personificación de la fiabilidad. El matrimonio era el paso lógico para ambos. La unión de un viejo apellido y un banquero prometedor. El teléfono volvió a sonar. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «Querida, hoy hay una reunión importante con inversores. Voy a llegar tarde». «Por supuesto, cariño. Buena suerte con la reunión». Su voz sonaba igual que siempre, tranquila y amable. Solo los dedos que aferraban el teléfono se pusieron blancos de tensión. Llamaron de nuevo a la puerta.
Lucía Ortega, su amiga de toda la vida y propietaria de la galería más famosa de la ciudad, entró. No has contestado a mis 3 mensajes. Pensé en pasarme en persona. Adelaida sonrió acogedora. Lo siento, ha sido una mañana ajetreada. ¿Quiere sentarse? Lucía se acomodó en la silla de visitas, metiendo la pierna por encima del pie. Estaba estupenda a sus 42 años, fruto de las clases regulares de yoga y de una dieta estricta. ¿Has oído hablar de la nueva artista? Todo el mundo habla de ella. Es una joven promesa de Madrid. Su obra causó sensación la semana pasada. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Isabel Prado. Dicen que tiene un increíble sentido del color. Tengo previsto hacer una exposición individual suya el mes que viene. Adelaida sintió un escalofrío. Se giró lentamente hacia la ventana para que su amiga no notara el cambio en su rostro. Qué interesante. Cuéntame más sobre esta artista. Casablanca saludó a Adelaida con la tenue luz de lámparas de araña antiguas y la tranquila música de un piano. El restaurante estaba ubicado en un edificio del siglo XIX, y los propietarios habían conservado cuidadosamente su atmósfera prístina, pesadas cortinas de terciopelo, cuadros en marcos macizos, muebles de caoba. El camarero la acompañó a la mesa del fondo, donde ya esperaba Diego Mendoza. El contable jefe del banco se levantó para recibirla, un hombre alto y canoso con una mirada atenta en sus ojos marrones. Su traje impecablemente planchado y su corbata pasada de moda hablaban más de su compromiso con la tradición que cualquier otra palabra. «Pareces preocupado», comentó cuando terminaron de pedir y se quedaron solos. Adelaida sacó una carpeta del bolso. «¿Qué puedes decirme de este traslado?» Diego hojeó los papeles lentamente, con el rostro cada vez más sombrío. «La transacción se hizo a través de nuestro banco. Se ha procesado sin problemas. Demasiado impecable». «¿Qué quieres decir?» «No es la primera gran transferencia desde sus cuentas en los últimos 6 meses. Ha habido otras de menor cuantía, pero regulares. Me di cuenta hace unas semanas, pero...» Vaciló. «Fernando me explicó que se trataba de inversiones en nuevos proyectos para tu empresa». Adelaida sintió que la amargura le subía a la garganta. Tomó un sorbo de agua, intentando mantener la calma. «Háblame de Isabel Prado». «Joven artista. Llegó a la ciudad hace unos 8 meses. Solía alquilar un estudio en el casco antiguo, cerca de la Galería de Lucía. Ahora probablemente se mude a un barrio más exclusivo». «¿La has visto?» «Unas cuantas veces. Pasó por el banco a ver a Fernando. Negocios, según me explicó». El camarero trajo el pedido. Una paella de marisco para Diego y una ensalada para Adelaida. Ella removió las hojas a máquina, inmersa en sus recuerdos. 12 años atrás había sido diferente, más confiada, más abierta. Cuando Fernando había empezado a cortejarla, todo el pueblo lo había susurrado. La heredera de una familia empobrecida pero noble y un banquero prometedor eran la pareja perfecta. Se enamoró de su confianza, de su ambición, de su forma de hablar del futuro. «¿Sabes?», la interrumpió Diego. «Últimamente he notado cosas raras en el comportamiento de Fernando. Está más irritable, toma decisiones inesperadas. Hace unos días rechazó un gran proyecto lucrativo sin dar explicaciones. ¿Y su ayudante, Víctor Álvarez? Siempre cerca, siempre dispuesto a apoyar cualquier decisión que tome el jefe. Pero le vi copiando unos documentos después del trabajo. Aquí hay gato encerrado, Adelaida». En una mesa vecina, una joven pareja discutía en voz baja sobre algo. La chica jugueteaba nerviosa con su servilleta. El hombre intentaba cogerle la mano. Adelaide apartó la mirada. Aquella escena evocaba asociaciones demasiado dolorosas para soportarlas. «Necesito toda la información sobre estos traslados, Diego, y sobre las actividades de mi marido en el banco durante el último año. Podría ser peligroso. Si se entera...» «No se enterará. Todavía no». Adelaide salió del restaurante cuando el reloj de la torre de la catedral dio las 10. El aire del atardecer desprendía el aroma de los naranjos en flor. Caminó despacio por las estrechas calles, con los tacones repiqueteando sobre los antiguos adoquines. Al pasar por delante de la Galería de Lucía, vio una luz en las ventanas del primer piso. Allí había un taller donde a veces trabajaban los artistas. La silueta de la ventana le resultó familiar. La de un hombre alto. Se detuvo a la sombra de la casa de enfrente, observando. Al cabo de unos minutos, las luces se apagaron.
El vacío y el silencio la recibieron en casa. Fernando había avisado de que la reunión se alargaba y que pasaría la noche en la ciudad. Demasiado trabajo, cariño. No me esperes despierta. Adelaida subió a su despacho, una pequeña habitación donde guardaba sus documentos más importantes. La caja fuerte situada detrás del cuadro se abrió con un silencioso clic. Entre los papeles había una vieja fotografía de ella y Fernando el día de su boda. Recordaba cada detalle de aquel día: el vestido blanco con el velo de encaje que había pertenecido a su madre, la nerviosa emoción de Fernando al ponerle el anillo, los murmullos de los invitados acerca de lo hermosa que era la pareja. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Mañana es la inauguración de la nueva exposición. No dejes de venir, te encantará. Adelaida sonrió por primera vez aquel día. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Sacó su portátil y abrió una carpeta con los registros financieros de la empresa. Había que comprobar cada transacción, cada movimiento de fondos del último año. En el dormitorio se quedó mirando el espejo. La mujer que la miraba desde allí le resultaba desconocida. Rostro pálido, ojos con sombras de fatiga, labios apretados. ¿Dónde había ido a parar la radiante novia de la fotografía? La noche transcurrió sin sueño. Adelaida se sentó en una silla junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en una de aquellas casas, estaba su rival, el joven artista que le había robado no solo a su marido, sino también su dinero. 2 millones de euros. Demasiada fe ciega en el hombre al que había confiado su vida. Al amanecer se duchó, se peinó con cuidado y eligió un riguroso vestido negro. Se acercaba el gran día y tenía que ponerse manos a la obra. Lo primero que tenía que hacer era asistir a una exposición en la Galería de Lucia. Mientras bajaba las escaleras, se vio reflejada en el espejo del pasillo. Ahora vio en sus ojos lo que le había faltado ayer: determinación. La Galería de Lucía estaba situada en una antigua mansión de techos altos y enormes ventanales. Antaño había sido el hogar de una familia de vinateros hereditarios, pero los tiempos habían cambiado, y ahora las paredes encaladas estaban decoradas con cuadros de artistas modernos. Adelaida subió los escalones de mármol y observó la inusitada expectación que había en la entrada. Estaba claro que la inauguración había atraído la atención de la élite de la ciudad. Lucía se reunió con ella en el vestíbulo principal, impecablemente elegante con un traje de seda color marfil. Por fin. Empezaba a pensar que no vendrías. Adelaida miró a su alrededor. Las paredes estaban colgadas de cuadros a los que era imposible apartar la vista. Un derroche de colores, pinceladas atrevidas, composiciones insólitas. Los cuadros atraían y repelían al mismo tiempo, y había en ellos una especie de pasión morbosa. Impresionante, ¿verdad? Lucía la cogió del brazo. Ven, te presentaré a la autora. Isabel Prado estaba de pie junto a la pared, rodeada de un grupo de entusiastas admiradores. Adelaida se quedó helada al ver a su rival de cerca por primera vez. Era alta, delgada, con una mata de pelo oscuro rebelde recogido en un moño descuidado. Un sencillo vestido color esmeralda resaltaba la palidez de su piel. Estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y sus oyentes captaban literalmente cada palabra. «Isabel querida», dijo Lucía, «te presento a mi mejor amiga». La artista se giró y Adelaida la miró. Ojos del color del ámbar oscuro, sorprendentemente vivos y expresivos. Por un momento, algo parecido al reconocimiento brilló en ellos, pero desapareció inmediatamente. «Señora Valverde, he oído hablar mucho de usted». Isabel le tendió la mano en señal de saludo. Tenía los dedos manchados de pintura. Al parecer había trabajado hasta el último momento. «Igualmente», respondió Adelaida al apretón de manos, notando el ligero temblor de la mano de la artista. «Sus obras son muy emotivos. Eso es lo principal en el arte, las emociones, ¿no? Sin ellas los cuadros se convierten en una colección de manchas de color». Un camarero se acercó con una bandeja de champán. Adelaida tomó una copa, observando cómo Isabel se mezclaba con los invitados. Había en ella una extraña mezcla de confianza y vulnerabilidad. Era como si interpretara el papel de una artista de éxito, pero a veces la máscara se le escapaba, revelando inseguridad y miedo. «Háblame de tu último proyecto». Adelaida señaló el tríptico que ocupaba la pared central. Es una serie llamada El límite del amor. 3 estados: pasión, duda y traición.
Al pronunciar la última palabra, le tembló la voz. Adelaida examinó los cuadros. El primero, destellos rojos y dorados, una tormenta de emociones sobre el lienzo. El segundo, tonos grises difuminados que cambiaban al azul, como la niebla sobre el mar. El tercero, líneas negras irregulares sobre fondo blanco, un espejo roto de la realidad. Una obra muy personal, comenta Adelaida. Todo arte es personal. Isabel bebió un sorbo de champán. Si no, no resuena en los corazones. En ese momento Fernando entró en la galería. Se detuvo en la entrada, mirando alrededor de la sala, y Adelaida notó cómo los hombros de Isabel se tensaban. El artista intentó dar un paso a un lado, pero Lucía ya le estaba saludando con la mano, invitándole a unirse a ella. «Fernando, querido, no esperaba verte aquí. ¿Cómo he podido perderme semejante acontecimiento?» Se acercó al grupo, besando a su mujer en la mejilla. «No avisaste de que venías». «Decisión espontánea», sonrió Adelaida. Quería apoyar a Lucía. Observó atentamente a su marido y a Isabel. Evitaban cuidadosamente mirarse, pero el aire entre ellos parecía electrizado. Fernando estaba tan impecable como siempre. Traje caro, pelo perfecto, sonrisa segura. Solo sus dedos, que apretaban el vaso con demasiada fuerza, delataban su tensión. «La señora Prado me estaba hablando de su forma de entender el amor», dijo Adelaida. «Una interpretación muy interesante». Fernando tosió. «Sí, he visto algunas de las obras en el banco. Apoyamos a jóvenes artistas». «Qué noble por tu parte». Adelaida bebió un sorbo de champán. «Sobre todo ahora, cuando es tan difícil encontrar tu lugar bajo el sol». Isabel se puso aún más pálida. «Discúlpeme, necesito hablar con los otros invitados». Se apresuró a dar un paso atrás, casi golpeando un pedestal con un jarrón apoyado en la pared. La velada continuó. Adelaida se movía de un grupo a otro, manteniendo conversaciones triviales, pero con el rabillo del ojo no perdía de vista a su marido y al artista. Se cuidaban de mantener las distancias, pero varias veces se dio cuenta de que intercambiaban miradas rápidas. Hacia medianoche, cuando el grueso de los invitados se había marchado, Adelaida se quedó mirando el tríptico. Ahora veía en él lo que no había visto antes, la historia del nacimiento y el desvanecimiento de la pasión, el miedo a la pérdida, el dolor de la traición, una historia que podría haber sido la suya propia. Un trabajo increíble, ¿verdad? Víctor Álvarez, el ayudante de Fernando, se acercó a ella. Una chica con talento. ¿Hace mucho que conoce a la señora Prado? Desde que vino por primera vez al banco a pedir un préstamo. Es increíble lo rápido que algunas personas encuentran el camino del éxito. Había una nota extraña en su voz que hizo recelar a Adelaida. Víctor la miró con una leve risita, como si supiera algo importante. Realmente sorprendente. Sacó una tarjeta de visita. Si alguna vez quieres hablar más del tema, llámame. Ya en el coche, Adelaida abrió su bolso y sacó un pequeño bloc de notas. Con letra clara, anotó sus primeras observaciones. Isabel. Inseguridad tras la máscara del éxito. Víctor sabe más de lo que dice. Fernando está perdiendo el control. Víctor Álvarez llamó al día siguiente de la exposición. Su voz por teléfono sonaba apagada, como si hablara desde algún lugar del sótano. Tenemos que vernos, no en la ciudad. Adelaida sugirió reunirse en el Mirador, un pequeño restaurante en un acantilado, a media hora en coche de Altafuente. El lugar era famoso no tanto por su cocina, como por sus impresionantes vistas al mar y su intimidad. Las mesas estaban en cenadores separados, ocultas de miradas indiscretas. Víctor apareció exactamente a la hora acordada, un hombre de 35 años, de mirada penetrante y rostro inolvidable. Se le consideraba una estrella ascendente en el banco, ambicioso, eficiente, siempre dispuesto a quedarse hasta tarde. «Estoy arriesgando mi carrera», empezó, sin mirar siquiera el menú. «Quizá no solo tu carrera. Cuéntemelo todo desde el principio». Adelaida apartó al camarero con un gesto. «¿Cuándo empezó?» «Hace 8 meses. Vino al banco a pedir un préstamo. Una joven artista con grandes planes y una cuenta vacía. Fernando se ocupó personalmente de su caso. Era inusual para su nivel». Víctor sacó una carpeta de su maletín. Al principio parecía legítimo. Un pequeño préstamo para alquilar un estudio, luego financiación para una exposición. Pero las cantidades crecían, el papeleo se hacía cada vez más enrevesado. ¿Y la casa? Adelaida trató de mantener la voz firme. Fue la gota que colmó el vaso.
Vi cómo se preparaba el papeleo. Fernando utilizó tus poderes, falsificó firmas. Él está perdiendo la guardia. Las mesas vecinas empezaron a agitarse cuando aparecieron delfines en el horizonte. Una pareja de enamorados salió corriendo al borde de la terraza con una cámara. Adelaida miró hacia el mar, recordando cómo ella y Fernando habían estado una vez aquí también, haciendo planes para el futuro. ¿Por qué decidiste contarme esto? Víctor dudó en contestar. Porque el siguiente paso podría destruir el banco. Fernando está preparando una operación de gran envergadura. Transferir casi todos sus activos a empresas en paraísos fiscales. He visto los documentos. ¿Y quieres ayudarme por puro altruismo, claro? No. Sonrió por primera vez. Quiero la plaza de Fernando en el banco. Y estoy dispuesto a ayudarte a conseguir pruebas de sus maquinaciones a cambio de tu apoyo en el Consejo de Administración. Adelaida se reclinó en su silla. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo el mar de rojo sangre. En algún lugar de las profundidades, bajo aquella superficie aparentemente tranquila, había una lucha constante por la supervivencia. Háblame de Isabel. ¿Cómo es? Talentosa, ingenua, enamorada. Víctor se encogió de hombros. El blanco perfecto para un hombre como Fernando. Le prometió tener el mundo del arte a sus pies. Patrocinó exposiciones, la presentó a la gente adecuada, y ahora le ha comprado una casa, la casa con la que ella soñaba. ¿Sabe ella de quién es el dinero? Creo que lo sabe, pero prefiere no hacer preguntas. El camarero trajo café. Adelaida removió el azúcar, observando cómo se disolvían los cristales. Del mismo modo que su vida anterior se disolvía, imperceptible pero inevitablemente. ¿Qué sabes del pasado de Isabel? Oh, mucho. Nació en una familia pobre. El padre murió pronto, la madre trabajaba limpiando. Estudié arte con una beca. Antes de venir aquí, vivió en Madrid con trabajos esporádicos. Y ahora tiene una casa de 2 millones de euros. Adelaida dejó su taza. Interesante manera de irse. Tiene talento, repitió Víctor. Sus cuadros empezaron a venderse bien, pero no lo suficiente como para explicar tanto gasto. ¿Quién más sabe de las maquinaciones de Fernando? Diego sospecha algo, pero no tiene pruebas directas. Los demás prefieren hacer la vista gorda. Todos tienen demasiado miedo de perder sus puestos. Caía la tarde en la costa. A lo lejos, las luces de Altafuente se encendían. La ciudad se preparaba para la vida nocturna. Adelaida sacó su talonario de cheques. ¿Cuánto? ¿Cómo dice? ¿Cuánto quiere por los documentos que prueban las maquinaciones de Fernando? Víctor dijo la cantidad. Ella extendió el cheque en silencio, añadiendo otro 20% por encima. Eso es un depósito. Recibirás la misma cantidad cuando entregues todas las pruebas. No estás regateando, comentó. Conozco el precio de la información. Adelaida guardó el talonario. Y también el precio de la traición. Cuando Víctor se marchó, ella se quedó mirando el mar oscuro durante un rato más. En su cabeza se estaba formando un plan despiadado y preciso como un bisturí quirúrgico. ¿Fernando le iba a quitar el dinero? Bueno, le dejaría seguir jugando, por el momento. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Llego tarde al trabajo. Negociaciones importantes. Miró el reloj, las 9 de la noche. ¿Qué tipo de negociaciones se estaban llevando a cabo a esa hora? ¿Y por qué volvía a salir luz por las ventanas de la galería de Lucía? De camino a casa, Adelaida se detuvo en la ciudad, aparcó a la sombra de los plátanos frente a la galería y sacó los prismáticos. 2 figuras, un hombre y una mujer, se movían en la ventana iluminada del taller. Discutían sobre algo. Luego el hombre intentó abrazar a la mujer, pero ella se apartó. Adelaida hizo algunas fotos con su teléfono. La calidad no era perfecta, pero las siluetas eran suficientemente reconocibles. De momento, con eso bastaba. En casa, lo primero que hizo fue subir a su despacho y abrir la caja fuerte. En la estantería estaba la vieja agenda de su padre, con los contactos de las personas que habían ayudado a la familia a no perderlo todo tras su muerte. Algunos nombres aún podían ser útiles. A la mañana siguiente, Adelaida hizo una visita sorpresa al taller de Isabel. Mientras subía las chirriantes escaleras del viejo edificio, observó el contraste entre este lugar y la lujosa villa de Miramar. La artista seguía trabajando aquí, aunque podía permitirse algo más prestigioso. La puerta se abrió a la tercera llamada. Isabel estaba en el umbral, con un mono manchado de pintura y un pincel en la mano. Al ver a Adelaida, palideció. «¿Señora Valverde?»
No esperaba. ¿Puedo pasar? Quiero hablar de la compra de algunas de sus obras. El taller era una gran sala con enormes ventanales. Había lienzos por todas partes, terminados y recién empezados, bocetos colgados de las paredes. El suelo estaba sembrado de trozos de papel y manchas de pintura. Olía a trementina y café. Siento el desorden. Isabel intentó liberar una silla de la pila de cuadernos de bocetos. Estoy trabajando en una nueva serie. Adelaida paseó lentamente por el estudio, observando los cuadros. La misma silueta masculina se repetía en muchos de ellos, borrosa, como una visión en la niebla. Se detuvo ante un pequeño lienzo escondido en un rincón. «No está a la venta», se apresuró a decir Isabel. El cuadro representaba un chalet junto al mar, en el barrio de Miramar. El sol poniente coloreaba sus paredes en tonos dorados y el cielo se reflejaba en las ventanas. Al pie había una firma, El Sueño. «Bonita casa», comentó Adelaida. «Se parece a la que compraste hace poco». Isabel dejó caer el pincel. Cayó al suelo, dejando una mancha azul en las tablas. «¿Dónde...?» Es difícil guardar secretos en un pueblo pequeño, sobre todo cuando se trata de grandes compras. El artista se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaron visiblemente. No pretendía. Dijo que era legítimo, que era una inversión en arte. Fernando tiene un don para la persuasión. Adelaida volvió a sentarse en la desgastada silla. Cuéntame cómo os conocisteis. Fue en el banco. Vine a pedir un préstamo para alquilar un estudio. Me enviaron a él. Fue el único que creyó en mí. Había auténtica gratitud en su voz. Adelaida se recordó a sí misma 12 años atrás, igual de agradecida, igual de ciega. ¿Y entonces? Vino a mis exposiciones, hablaba de mi talento, me presentó a gente importante. Isabel vaciló. No planeé, te juro que no quería destruir a tu familia. Pero lo hiciste. Está descontento contigo, soltó Isabel. Dice que vivís como extraños, que solo estáis obsesionados con vuestros negocios. Adelaida se levantó. ¿Se te ha ocurrido pensar que le dice lo mismo a su próxima amante? ¿Que esto no es más que un juego para él? Te equivocas. Fernando me quiere. Estamos planeando un futuro juntos. ¿Un futuro? Adelaida sacó su teléfono. Deja que te enseñe algo. Abrió la galería y encontró unas fotos tomadas 2 días atrás. En ellas se veía a Fernando abrazando a una joven a la salida del restaurante. No era Isabel, era otra mujer desconocida. Esa... podría ser cualquiera, le tembló la voz a Isabel. ¿Una reunión de negocios? ¿A las 11 de la noche? ¿Con besos y abrazos? Adelaida negó con la cabeza. Eres una artista. Tienes buen ojo para los detalles. Isabel se agarró al borde de la mesa como buscando apoyo. Los colores se le despegaron de la cara. ¿Por qué me enseñas esto? Porque mereces saber la verdad. Sobre él. Sobre el dinero que reparte a manos llenas. Adelaide sacó una carpeta de su bolso. Aquí están las pruebas de sus maquinaciones. Firmas falsificadas, transferencias ilegales. La casa que compraste se pagó con dinero robado a mi empresa. No es verdad. Compruébelo usted mismo. Enséñaselo a un abogado. Y piensa, ¿qué pasará cuando todo esto se haga público? Isabel se hundió en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué quieres que haga? Por ahora nada, solo que sepas esto. Si continúas con esta relación, las consecuencias serán desagradables, para todos los implicados. Adelaida se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Por cierto, tus pinturas son realmente talentosas, especialmente el tríptico sobre la traición. Ahora podrás completarlo con nuevas impresiones. Al bajar las escaleras, oyó el ruido de cristales rotos. Parecía que algo se había caído en el estudio, o se había roto deliberadamente. En el coche, Adelaida sacó su teléfono y marcó un número. «Diego, necesito que me ayudes. Es hora de empezar una auditoría de todas las transacciones del banco durante el último año. Una auditoría oficial». Aquella tarde, sentada en su despacho, repasó los documentos que había reunido en los últimos días. Fotografías, extractos bancarios, copias de contratos. Todo le daba una idea clara. Fernando no solo la engañaba, sino que sacaba dinero de la empresa sistemáticamente, preparándose para algo más grande. Sonó el teléfono.
el número de Lucía. Adelaida, tienes que venir. Ahora mismo. Isabel, le ha pasado algo. Se ha encerrado en el taller y está destrozando cosas, gritando sobre traición y mentiras. Llama a la policía si lo crees necesario, respondió Adelaida con calma. Yo no tengo nada que ver. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las nubes se acumulaban en el cielo. Se acercaba una tormenta. En algún lugar de su perfecto despacho, Fernando debía de haber recibido ya una docena de llamadas preocupado. Me pregunto cómo explicaría el origen del dinero a su joven amante cuando empezara a hacer preguntas. El plan se estaba poniendo en marcha lentamente. El siguiente paso sería una carta anónima a Hacienda, y luego una conversación con el Consejo de Administración del banco. La auditoría fiscal golpeó al banco como una tormenta repentina. Los inspectores se presentaron a primera hora de la mañana, armados con órdenes judiciales y reglamentos. Adelaida miraba desde la ventana de su despacho. El edificio del banco estaba justo enfrente de su oficina. Diego llamó una hora después de que empezara la inspección. Están requisando documentos, todos los documentos de los últimos 3 años. Fernando se ha encerrado en su despacho con los abogados. ¿Y Víctor? Desapareció en algún sitio. Dicen que se tomó unas vacaciones por motivos familiares. Adelaida sonrió. Las ratas siempre eran las primeras en abandonar un barco que se hundía. Abrió el portátil y consultó el correo electrónico. Hacía 2 días que se había enviado a Hacienda una carta anónima con pruebas de fraude. Se habían enviado copias a la Fiscalía y a la Policía Financiera. Llamaron a la puerta. Carmen entró con cara de preocupación. Señora Valverde, hay periodistas abajo. Preguntan por una inspección en el banco y una posible conexión con nuestra empresa. Que preparen una nota de prensa. La redacción estándar es que estamos cooperando con la investigación y nos interesa la transparencia. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez Lucía. ¿Has visto las noticias? ¿Qué está pasando? Isabel lleva 2 días sin ponerse en contacto. Se está haciendo justicia, cariño. Adelaida se arregló el pelo perfectamente peinado. Tarde o temprano todo secreto sale a la luz. ¿Tú sabías de esto? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre el fraude en el banco? ¿Sobre las transferencias ilegales? ¿Sobre mi marido usando mi dinero para construir un nido de amor para su joven aventura? Un pesado silencio quedó colgado en el auricular. Dios, Adelaida, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído o habrías seguido montando exposiciones para el talentoso protegido de mi marido? Al mediodía, la noticia de la auditoría bancaria había recorrido toda la ciudad. En los cafés, en los restaurantes, en el mercado, en todas partes, era la comidilla de la ciudad. Altafuente vivía de rumores, y cada hora daba lugar a nuevas versiones de lo que estaba ocurriendo. Adelaida bajó a su primera tienda, la que lo había empezado todo. El pequeño local de la esquina de la Plaza de Santo Domingo guardaba un recuerdo de los tiempos en que ella acababa de empezar. Los viejos escaparates, los armarios antiguos, el olor a lustre y cuero. Nada había cambiado aquí con el paso de los años. ¿Señora Valverde? Una voz familiar la llamó. Víctor Álvarez estaba en la entrada, pálido, despeinado, nada parecido a él. Han encontrado los documentos, todos los documentos. Siéntese. Adelaida señaló una silla antigua en un rincón. ¿Algo de beber? Te das cuenta de que también llegarán a mí, ¿verdad? Por supuesto. Pero tienes la ventaja de cooperar con la investigación desde el principio. Extraoficialmente, claro. Víctor se rió nerviosamente. Tú lo planeaste todo, desde el principio. No exactamente. Simplemente creé las condiciones en las que la verdad saldría inevitablemente a la superficie. Una pareja de turistas de edad avanzada entró en la tienda. Adelaida sonrió habitualmente, pasando a desempeñar el papel de anfitriona de bienvenida. Víctor aprovechó el momento y desapareció. Hacia el anochecer, Fernando llamó. Su voz sonaba desacostumbradamente ronca. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre transferencias ilegales? ¿Sobre las firmas falsas? ¿O sobre tu joven amante a la que compraste una casa con mi dinero? No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Ilumíname. Puedo explicártelo todo. Ven a casa, hablaremos tranquilamente. Me temo que tendrás que explicárselo todo a los investigadores. Ya se han interesado mucho por tus actividades. El auricular zumbó. Adelaida colgó el teléfono y se acercó a la caja fuerte.
Dentro había otra carpeta, papeles de divorcio preparados por los mejores abogados del país. Los sacó y los guardó en su maletín. Por la tarde no se dirigió a su casa, sino al chalet de Miramar. La enorme casa estaba oscura y vacía. Solo había una luz encendida en una ventana. Adelaida subió los escalones de mármol y llamó al timbre. Isabel abrió, demacrada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Por qué has venido? ¿Para admirar los resultados de tu venganza? No, para ofrecer una salida. Adelaida sacó documentos de su maletín. Aquí hay una escritura de donación. Te traspaso la propiedad de esta casa, oficialmente, legalmente, a cambio de una condición. ¿Cuál? Testificarás contra Fernando, lo contarás todo. Los fraudes, los traspasos ilegales, sus promesas y sus planes. Isabel se apoyó en la pared. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque tú también eres una víctima. Te engañó igual que me engañó a mí. La única diferencia es que tú caíste en sus mentiras y yo maduré. ¿Y si me niego? Entonces la casa será confiscada como propiedad adquirida con fondos robados. Serás acusado como cómplice de fraude. Depende de ti. Isabel se quedó mirando los documentos durante un largo momento y luego extendió lentamente la mano. «Dame un bolígrafo». Cuando terminaron las formalidades, Adelaida se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. «¿Sabe? Sus cuadros son realmente hermosos. Sobre todo los de amor y traición. Ahora tendrás material de sobra para nuevas obras». De vuelta a la ciudad, encendió la radio. El locutor leía las noticias de la noche. Hoy ha comenzado una inspección a gran escala de uno de los mayores bancos de la región. Según los datos preliminares, se trata de fraudes multimillonarios. Los 15 días siguientes transcurrieron como un día interminable. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre el escándalo bancario. La televisión emitía reportajes con comentarios de expertos. Altafuente bullía de rumores. Todo el mundo se sentía obligado a añadir algún detalle jugoso a la historia de las maquinaciones del director del banco. Adelaida observaba los acontecimientos desde la barrera, como si estuviera viendo una obra de teatro, cuyo guión había escrito ella misma. Fernando intentó ponerse en contacto con ella varias veces. La llamó, le envió mensajes, incluso le pasó notas a través de conocidos comunes. Ella no contestó. Aquella mañana, cuando iba a tener lugar el primer interrogatorio, llegó temprano a su despacho. La ventana daba a la entrada de la fiscalía. A las 9 en punto, un coche negro se detuvo en el porche. Fernando se bajó. Traje perfectamente planchado, corbata cara, andar seguro. Solo las canas de sus sienes parecían haberse hecho más notorias. Sonó el teléfono. Diego. Está intentando llegar a un acuerdo con la investigación. Ofrece entregar a los otros implicados a cambio de una reducción de condena. ¿Ha habido suerte? No muy bien. Víctor se le adelantó. Le entregó todos los documentos hace una semana. Adelaida sonrió. ¿Y Isabel? Testificando ahora mismo, en otro despacho. Los han separado deliberadamente en plantas distintas. Llamaron a la puerta y Lucía entró. Sin avisar, sin llamar, simplemente entró como había hecho cientos de veces antes. Solo que ahora su cara no brillaba con la sonrisa habitual. ¿Por qué no me lo has dicho? Soy tu mejor amiga. Precisamente por eso, Adelaida señaló la silla. Habrías intentado hacer las paces con todo el mundo, encontrar un compromiso, y aquí necesitabas una solución diferente. Lo ha estropeado. Se destruyó a sí mismo. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. Lucía se acercó a la ventana, se paró junto a ella. Abajo, los periodistas seguían reuniéndose. La noticia del interrogatorio había conseguido extenderse por toda la ciudad. ¿Has pensado en Isabel? Es joven, tiene talento. Ingenua. Sabía que estaba cogiendo el dinero de otros. Sabía que estaba destruyendo la familia de otra persona. Pero prefería no hacer preguntas. Se suponía que su exposición se inauguraría la próxima semana. Ahora está cancelada. Nadie quiere verse envuelto en un escándalo. Adelaida sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Aquí están los papeles de la nueva galería. En la esquina de la Plaza de Santo Domingo, junto a mi primera tienda. La compré hace una semana. ¿Por qué? Es tuya. Puedes abrir allí la exposición de Isabel. O la de otra persona. Tú decides. Lucía cogió los papeles incrédula.
No lo entiendo. Esto no es venganza, Lucía. Esto es justicia. Cada uno debe tener lo que se merece, lo bueno y lo malo. Hubo movimiento al otro lado de la ventana mientras Fernando era conducido fuera del despacho del fiscal. Caminaba con la cabeza gacha, rodeado de abogados. Los periodistas se abalanzaron sobre él con los flashes de las cámaras. ¿Le querías?, preguntó Lucía en voz baja. Una vez, sí. Luego aprendí a vivir sin amor. Y ahora solo quiero que se acabe. Al atardecer, Adelaida condujo hasta el mar. Aparcó el coche en el acantilado donde ella y Fernando habían soñado una vez con el futuro. El sol se ponía en el mar tiñendo el agua de rojo. A lo lejos, un faro parpadeaba. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel. Te lo he contado todo. ¿Estás satisfecha ahora? Adelaida se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de contestar. No es una cuestión de satisfacción, es una cuestión de elección. Tú has tomado la tuya. ¿Y tú? ¿Qué elección hiciste? Elegí la verdad, por amarga que sea. Unos minutos después llegó un nuevo mensaje. He empezado una nueva serie de cuadros. Trata del coste de la verdad y la mentira. ¿Vendrás a la exposición? Si Lucía lo organiza, iré. Adelaida volvió tarde a casa. La gran casa la recibió con el silencio y el vacío habituales. Subió al dormitorio y sacó las maletas. Era hora de prepararse para la mudanza. Esta casa guardaba demasiados recuerdos. El teléfono fijo sonó en el estudio. El contestador grabó un mensaje, la voz de Diego. El Consejo de Administración ha votado. Fernando ha sido destituido. Quieren ofrecerte el puesto a ti. Llama cuando puedas. Adelaida se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. La ciudad centelleaba de luces como un reguero de joyas. Su ciudad, donde cada piedra guardaba una historia de éxito y traición, amor y venganza. Sobre la mesa estaba el último número del periódico local. En la portada había una foto de Fernando saliendo de la fiscalía y un gran titular. Escándalo bancario. Primeras confesiones. Pasó la página antes de terminar. Tenía mucho que hacer por la mañana. Tenía que reunirse con los abogados, firmar los papeles del divorcio, iniciar el proceso de recuperación de los fondos retirados ilegalmente. Pero ahora, en el silencio de la noche, se permitió sentirse cansada. No físico, sino mental. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Lucía. He hecho gestiones con la galería. La exposición de Isabel será dentro de un mes. La ha llamado El precio de la verdad. ¿Aún vas a venir? Por supuesto, respondió Adelaida. Después de todo, también forma parte de la historia. La inauguración de la nueva galería de Lucía coincidió con la primera tormenta del otoño. El viento azotaba las hojas caídas por las estrechas calles de Altafuente, y el mar golpeaba contra los acantilados con tal fuerza que el rocío llegaba hasta las ventanas de los pisos superiores de las casas costeras. Parecía como si la propia naturaleza hubiera decidido acentuar el dramatismo del momento. Adelaida llegó una hora antes de la inauguración oficial. El nuevo espacio de la galería se había transformado hasta quedar irreconocible. Paredes brillantes, iluminación moderna, un techo de cristal que dejaba entrar la luz natural. Lucía había pensado en todos los detalles. ¿Nerviosa?, preguntó a su amiga, que comprobaba por 10ª vez la disposición de las copas de champán. ¿Tú no? Lucía hizo una pausa. Todo el pueblo estará aquí, y todo el mundo conoce la historia. Precisamente por eso vendrán. La gente no solo quiere fotos, quiere drama. La nueva serie de obras de Isabel ocupaba la sala central. 12 lienzos unidos por un tema común, el coste de la verdad y la mentira. Adelaide recorrió lentamente la exposición, observando cómo había cambiado el estilo de la artista. Atrás quedaba la bruma romántica de antaño, que daba paso a líneas nítidas y colores contrastados. El cuadro central representaba a una mujer rompiendo un espejo. Los fragmentos reflejaban diversas escenas, momentos felices y dolorosos de la vida. El título de la obra era El momento de la verdad. Impresionante, llegó una voz familiar. Diego se acercó sin ser oído, impecablemente vestido como siempre. Sobre todo cuando conoces el contexto. ¿Cómo ha ido la reunión del consejo? Unánime. Has sido nombrada oficialmente nueva directora del banco. Adelaida negó con la cabeza. Aún no he dado mi consentimiento, pero lo harás, porque sabes que es la mejor decisión para todos. Los primeros invitados empezaron a entrar en la sala. Periodistas con cámaras, la élite local, amantes del arte.
La multitud era diversa. Por el rabillo del ojo, Adelaida se fijó en Víctor Álvarez. Se mantenía en la sombra, observando lo que ocurría. Isabel fue la última en llegar, con un sencillo vestido negro y sin joyas. Parecía mayor de sus 26 años, como si los acontecimientos de los últimos meses hubieran dejado una huella indeleble en ella. Cuando vio a Adelaida, se quedó inmóvil un momento, pero luego caminó decidida hacia ella. «Gracias por venir. Tus obras han cambiado. Como yo misma». Isabel sonrió débilmente. «Sabes, recibí una carta de Fernando, del centro de detención». Adelaida se tensó. «¿Y qué dice?» «Me pide perdón. Dice que me quería de verdad, que todo puede volver a empezar cuando esto acabe». «¿Y tú? ¿Qué has dicho?» «Nada. Algunas cartas es mejor no contestarlas». Lucía se acercó a ellas, anunciando el comienzo de la parte formal. Isabel se retiró con los demás invitados, dejando a Adelaida a solas con sus pensamientos. La velada continuó. Los invitados iban de cuadro en cuadro, hablando en voz baja. Sus susurros se mezclaban con discusiones sobre los méritos artísticos de las obras y las últimas noticias del escándalo bancario. Varios cuadros se vendieron nada más inaugurarse, a precios muy superiores a los de las obras anteriores de Isabel. «Tiene talento», comentó Diego, encontrándose de nuevo junto a Adelaida. «Y ahora libre de su influencia, como todos nosotros». «¿Sabes qué pidió verte?» Adelaida asintió. «Me lo transmitió el abogado. Me negué». «Quizá deberías...» «No, Diego. Algunas conversaciones solo tienen sentido en un momento determinado. Ese momento ya pasó». A última hora de la tarde, cuando el grueso de los invitados se había dispersado, Adelaida subió al primer piso de la galería. Desde allí tenía una vista de la plaza de Santo Domingo, donde comenzó su historia, la pequeña joyería, los primeros pasos en el negocio, conocer a Fernando. «Esto es precioso», siguió Isabel. «Ahora entiendo por qué elegiste este lugar para la galería. A veces hay que volver al principio para seguir adelante». Estaban junto a la ventana, mirando la ciudad de noche. La tormenta había amainado y las farolas se reflejaban en los charcos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Adelaida. «Voy a marcharme, no enseguida, pero me iré. Este pueblo, hay demasiados recuerdos aquí». «¿Y la casa de Miramar?» «La venderé. No puedo vivir en un lugar construido sobre mentiras». Abajo, Lucía se despedía del último de sus invitados. Víctor ya se había marchado sin despedirse. Mañana debía prestar una nueva declaración ante los investigadores. Diego se demoró, hablando con alguien por teléfono, probablemente tratando asuntos relacionados con el banco. «¿Sabes?» Isabel se volvió hacia Adelaida. «Pensaba que te odiaba, por arruinar mi cuento de hadas. Pero ahora estoy agradecida». «¿Por qué?» «Por la verdad, por amarga que sea». Adelaida miró el reloj. Se acercaba la medianoche. Mañana era el gran día. La primera reunión del Consejo de Administración del banco bajo su dirección. Era hora de volver a casa. «Adiós, Isabel. Espero que encuentres lo que buscas». «¿Y tú? ¿Encontraste lo que buscabas?» Adelaida no contestó. Bajó las escaleras, se despidió de Lucía y salió a la noche. Aún no había encontrado la respuesta a esa pregunta. El juicio estaba fijado para principios de primavera, cuando los almendros de Altafuente se cubrían de blanco y rosa. Adelaida recibió la citación una semana antes de la vista. La llamaban como testigo clave de la acusación. Colocó el sobre oficial junto a los papeles del divorcio que ya habían firmado todas las partes. «¿Seguro que estás preparada para esto?», preguntó Diego, echando un vistazo al material preparado para el juicio. Después de todo, estaban sentados en su nuevo despacho del banco al que había accedido a trasladarse como gerente. ¿Para qué exactamente? ¿A la declaración o a la reunión con él? A las dos cosas. Fernando estará en la audiencia. Sus abogados intentarán que parezcas una esposa vengativa que actúa por celos. Adelaida miró por la ventana. Desde el 9º piso tenía una vista de toda la ciudad, desde el viejo puerto hasta los nuevos barrios de las colinas. En algún lugar, en el centro de detención, Fernando esperaba el juicio. No le había visto desde el día de su detención. «Que lo intenten. Tenemos documentos, declaraciones de testigos, pruebas de maquinaciones. Los motivos personales no tienen nada que ver». Condujo hasta el mar al atardecer, un hábito que había desarrollado en los últimos meses. Aparcó en su lugar favorito del acantilado y sacó el teléfono.
Unas cuantas llamadas perdidas de Lucía, un mensaje de Isabel. Yo también tengo una citación. Nos vemos en el juzgado. La artista abandonó la ciudad una semana después de la inauguración de la exposición. Alquiló un estudio en Barcelona, empezó a trabajar en una nueva serie de cuadros. La casa de Miramar seguía sin venderse. No había compradores para la propiedad implicada en el escándalo. Suena el teléfono del abogado de Fernando. Señora Valverde, mi cliente solicita una reunión. Delante del juzgado. Dice que es importante. ¿De qué quiere hablar exactamente? La posibilidad de un acuerdo. Tiene una propuesta que podría interesar a todas las partes. Adelaida guardó silencio largo rato, mirando el sol poniente que se hundía lentamente en el mar. Muy bien. Mañana a las 3, en presencia de los abogados. En mi despacho. Por la noche no pudo dormir. Repasó los acontecimientos de los últimos meses. La denuncia, la detención, las declaraciones de los testigos. Víctor Álvarez obtuvo la libertad condicional a cambio de su cooperación. Isabel había evitado los cargos aceptando devolver todo el dinero que había recibido. Y Fernando se enfrentaba a una pena de prisión real. Por la mañana, Adelaida eligió cuidadosamente su atuendo. Se decidió por un estricto traje gris y una única joya, un collar de perlas que le había regalado su madre antes de morir. No se maquilló, solo se pintó los labios y se puso máscara de pestañas. Fernando entró escoltado. Había adelgazado, pero seguía erguido. Solo que había algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Remordimiento? No podía entenderlo. Estás preciosa, fue lo primero que dijo. Dejémonos de cumplidos. ¿De qué querías hablar? Los abogados se colocaron a ambos lados de la mesa. Fernando sacó unos papeles. Tengo información sobre otras operaciones similares a la mía, sobre gente que lleva años ayudando a sacar dinero del banco. Estoy dispuesto a contártelo todo a cambio de una reducción de condena. ¿Y crees que me interesaría? Al Consejo de Administración le interesará. Y a los accionistas. El banco podría recuperar importantes sumas. Adelaida se reclinó en su silla. ¿Y tus cómplices? ¿A los que prometiste guardar sus secretos? Tengo que pensar en mí, en mi futuro. Como siempre, sonrió amargamente. Sabes, a menudo me he preguntado, ¿cuándo empezaste a traicionar exactamente? ¿Con Isabel o antes? ¿Quizás nunca fuiste realmente diferente? Te quería, se lanzó hacia adelante. A mi manera, pero te quería. A su manera. Es una forma interesante de decirlo. ¿Y a Isabel? ¿También la querías a su manera? Fue un error. Una debilidad momentánea. ¿Una momentánea? ¿8 meses y 2 millones de euros? Los abogados miraron a su alrededor. La conversación se estaba desviando del tema de negocios en una dirección peligrosa. «Caballeros, déjennos», se levantó Adelaida. «Tenemos que hablar en privado». Cuando la puerta se cerró tras los abogados, se acercó a la ventana. La ciudad vivía a sus anchas, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho del 9º piso. ¿Sabes qué es lo peor, Fernando? No es la traición, ni las mentiras, ni el dinero robado. Es que me has hecho cuestionarlo todo. Cada momento de nuestra vida juntos, cada palabra, cada acto. Adelaide. No, déjame terminar. No solo me traicionaste, me robaste mi pasado. ¿Y ahora me ofreces un trato? ¿Crees que puedes comprar los secretos de otras personas? Estoy tratando de arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Se volvió hacia él. Hay cosas que no se pueden arreglar, Fernando. Uno solo puede aceptar las consecuencias de sus actos. ¿Y qué sugieres? Nada. El tribunal decidirá tu destino. Y a tus cómplices. Que vivan con miedo a ser descubiertos. Es lo justo, ¿no crees? Se levantó, caminando hacia ella. Lo sabías, ¿verdad? Sabías lo de Isabel y lo mío desde el principio, ¿no? No desde el principio, pero lo suficiente como para haber planeado cada movimiento. ¿Y todo este tiempo has estado callado, observando, esperando a que llegara el momento? ¿Preferirías una rabieta, un escándalo, un enfrentamiento público? Adelaide negó con la cabeza. No, querida. He elegido una solución más elegante. Llamaron a la puerta. La hora de la reunión tocaba a su fin. Adiós, Fernando. Nos vemos en el juzgado. Nunca me perdonaste, ¿verdad? ¿Sabes de lo que me di cuenta durante ese tiempo? El perdón no es algo que se pueda ganar, es algo que se da libremente, y yo aún no estoy listo para esa libertad. El juicio duró 3 semanas.
Cada día Adelaide entraba en el antiguo juzgado, pasaba junto a los periodistas, tomaba asiento en la sala. Escuchaba las declaraciones de los testigos, estudiaba las pruebas presentadas, observaba el trabajo de los abogados. Fernando se mantenía impecable. Admitía su culpabilidad en el fraude financiero, pero insistía en que había actuado en interés del banco. Sus abogados intentaron presentar el caso como el resultado de una política de inversión excesivamente arriesgada y no como un fraude deliberado. El día del veredicto, la sala estaba abarrotada. Isabel estaba sentada en la última fila, pálida y agotada. A su lado estaba Lucía, agarrada con fuerza a la mano de su amiga. Víctor Álvarez jugueteaba nervioso con su corbata, mirando de vez en cuando hacia la puerta. Diego tomó asiento junto a Adelaida, ofreciéndole su apoyo en silencio. En nombre de la ley, la voz del juez sonó mesurada y seca. 8 años de prisión, confiscación de bienes, prohibición de ocupar cargos directivos en entidades financieras tras la puesta en libertad. Fernando permaneció inmóvil, solo la ictericia recorriéndole los pómulos. Cuando lo sacaban de la sala, se volvió y se encontró con la mirada de Adelaida. En sus ojos había una pregunta muda. ¿Merecía la pena? Después de la reunión, Adelaide no volvió a casa. Condujo su coche hasta el mar, hasta el lugar donde todo había empezado y terminado. Aparcó en una roca conocida y salió a tomar el aire. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Isabel sonó inesperadamente cercana. La artista estaba a unos pasos, envuelta en una ligera bufanda. ¿Me estabas siguiendo? No, es que yo también vengo mucho por aquí. Me ayuda a pensar. Se quedaron uno al lado del otro, contemplando la puesta de sol. El viento primaveral agitaba sus cabellos, trayendo de la ciudad el olor de los naranjos en flor. ¿Estás contento con la sentencia?, preguntó Isabel. ¿Satisfecho? No. ¿Satisfecho? Quizás. Y yo no siento nada. Vacío. Adelaida sacó un sobre de su bolso. Estas son las escrituras de una casa en Miramar. Encontré un comprador. ¿En serio? ¿Quién aceptó comprar una casa con esa historia? El ayuntamiento. Planean abrir allí una escuela de arte para niños desfavorecidos. Isabel se rió, por primera vez en todo el día. Irónico. Una casa comprada con dinero robado se convertirá en un lugar para enseñar arte. A veces de una mentira pueden hacer algo real. Guardaron silencio un momento. El sol estaba casi oculto tras el horizonte, coloreando el mar en tonos púrpura oscuro. «Me voy», dijo Isabel. «Tengo una oferta de una galería de París, una exposición individual y luego un posible contrato. Tu serie El precio de la verdad causó impresión. Gracias a ti. Si no fuera por toda esta historia, no me des las gracias. No merezco las gracias por el dolor que he causado. ¿Sabes?» Isabel se volvió hacia ella. «Llevo mucho tiempo pensando en lo que dijiste entonces, en el taller. Sobre lo que yo sabía, pero prefería no preguntar. Tenías razón. Todos preferimos no darnos cuenta de la verdad incómoda, hasta cierto punto». Un mensaje tintineó en el teléfono de Adelaida. Diego le recordaba la reunión del Consejo de Administración de mañana. El banco necesitaba enderezar el rumbo, restaurar su reputación, recuperar la confianza de sus clientes. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel. «Lo mismo que he hecho siempre, trabajar, construir, avanzar. ¿Sin amor?» «Sabes, una cosa de la que me he dado cuenta es que el amor no desaparece. Solo cambia de forma. A veces se convierte en amargura, a veces en fuerza, a veces en sabiduría». Isabel sacó un pequeño rollo de su bolso. «Quiero que te quedes con esto». Adelaida desdobló el papel. Dentro había un boceto del mismo cuadro del espejo roto, pero con una diferencia. El fragmento central reflejaba a una mujer como ella, pero no rota, sino transformada por el dolor. ¿Por qué? Porque me enseñaste a ver la verdad, incluso cuando duele. Las primeras luces se encendieron en la ciudad. En algún lugar del casco antiguo, Lucía preparaba su galería para una nueva exposición. En el banco, Diego ultimaba un plan de reestructuración. En la cárcel, Fernando probablemente reflexionaba sobre el coste de sus actos. «Adiós, Adelaida». Isabel se dirigió a su coche. «Espero que encuentres la paz». «Adiós, Isabel, y buena suerte en París». Al quedarse sola, Adelaida echó una larga mirada a la ciudad. Su ciudad, donde cada piedra recordaba la historia de su triunfo y caída, amor y traición,
venganza y perdón. Una ciudad que había sido testigo del final de una historia y del comienzo de otra. Sacó su teléfono y marcó el número de Lucía. ¿Recuerdas que hablabas de ampliar la galería? Creo que ya es hora de que lo hablemos. De vuelta a casa se sintió mareada por primera vez en mucho tiempo. No por la felicidad, que aún estaba lejos, pero sí la certeza de que, incluso a partir de las ruinas, se podía construir algo nuevo. Lo principal era encontrar los cimientos adecuados. Y la base solo podía ser la verdad, por amarga que fuera.